te doy gracias, Dios mío, porque podemos orar unos por otros, podemos, Señor, recordarnos el Evangelio unos a otros, y eso es un privilegio, una bendición, Señor, Padre Celestial, que no queremos pasar por alto. Señor amado, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador, queremos rogarte, Señor, por nuestra hermana Celina, queremos orar por ella, que tú extiendas tus manos, Señor, sobre ella, trayendo, Señor, Padre Celestial, a recuperación, Señor, obrando en ella conforme, Señor, al propósito que tú tienes con nuestra hermana Celina. En tus manos le encomendamos, Señor, rogándote que allí en su casa tú seas con ella también, Señor. Padre Celestial, no solamente obrando en su salud física, Señor, sino también, Señor, obrando en su alma, fortaleciendo su fe, Señor, renovando su esperanza. Señor, te damos gracias también por la vida de nuestro hermano Osvaldo. Te pedimos que tú seas con él en esta mañana también, que tú traigas recuperación, Señor, a sus pies. Dios mío, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú también le des sabiduría a los doctores para que puedan, Señor, aplicar el tratamiento, Señor, adecuado para nuestro hermano. Señor, gracias por tu cuidado para con él también. Señor, en esta mañana oramos en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender, Señor, tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amado Dios, ruego en esta mañana que tú seas, Señor, con la primera iglesia bautista de Dumas, mientras el hermano Chuy predica tu palabra. Quiero rogarte que tú lo uses, Señor, con poder, que tú, oh Dios del cielo, pongas tu palabra en su boca, y por medio de la predicación de la Escritura te ruego que tú edifiques a esta iglesia local. Señor, concédeles a ellos ser instrumentos de bendición, Señor, Padre Celestial, en tus manos, Señor, en Dumas. Concédeles, oh Dios, seguir siendo la sal y la luz, oh Dios, de ese pueblo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Hermano, la semana, hace 2 días, por 2 días, hermano, algunos hermanos de nuestra iglesia, junto con otros hermanos, estuvimos considerando, hermanos, por 2 días completos, hermano, acerca de la grandeza de Cristo, hermano, en la vida de la iglesia. Tuvimos una conferencia, hermano, donde hubieron hermanos de diferentes partes de aquí de Estados Unidos. También tuvimos hermanos de Canadá, tuvimos hermanos de México, que vinieron de México, también de Colombia, y todos estuvimos reunidos, hermanos, escuchando a través de diferentes pastores acerca de cómo la iglesia de Cristo es una iglesia gloriosa. Sin embargo, la gloria de la iglesia reposa sobre la realidad de que está fundada en un Dios glorioso, Jesucristo. Amados hermanos, y no solamente a través de mensajes, sino a través de los cantos que allí se elevaron delante de Dios una y otra vez, de muchas maneras, fuimos llamados a considerar la grandeza, la supremacía de Cristo en la vida de la iglesia. Y la razón por la cual he querido comenzar mi mensaje en esta mañana, haciendo referencia a lo que escuchamos, hermano, por 2 días en Amarillo, en esta conferencia, es porque el texto que hoy vamos a estar considerando provee, hermanos, razones adicionales por las cuales Cristo permanece como el centro, el fundamento de la iglesia. El domingo pasado, cuando empezamos a considerar el capítulo 5, hermanos, de Apocalipsis, predicamos un mensaje titulado Cristo, no hay otro como Él. Cristo, no hay otro como Él. Y la razón por la cual titulamos el mensaje de esta manera es porque, hermanos, aprendimos el domingo pasado que no hay otro como Cristo, porque solamente a través de Cristo Dios lleva a cabo su propósito redentor en la historia, trayendo juicio sobre los incrédulos y trayendo redención a su pueblo. Amén. Y hoy queremos continuar, hermano, considerando este carácter único de Cristo. Y quiero hoy predicarles un mensaje, hermano, titulado Cristo, la razón y gloria de la iglesia. Cristo, la razón y gloria
de la iglesia. Hermanos, y hoy quiero afirmar, esta es la verdad que yo quiero, hermano, considerar con ustedes en esta mañana. No hay otro como Cristo, porque Cristo es, Él solamente es la razón y la gloria de la iglesia de este lado de la eternidad. Amados hermanos, en estos versos que vamos a estar considerando en esta mañana, vamos a estar aprendiendo acerca de la centralidad de Cristo para nosotros como iglesia. Y hermano, con relación a esto, lo primero que quiero considerar con ustedes es lo siguiente: Cristo es la razón y gloria de la iglesia, porque por medio de Cristo, a través de Cristo, Dios edifica y preserva a su iglesia. Y quiero enfatizar esta verdad, hermano. Cristo es la razón de ser de la iglesia y es la gloria de la iglesia, porque solamente a través de Cristo Dios edifica y preserva a su iglesia. Yo quiero que tú mires conmigo Apocalipsis capítulo 5 y vamos a estar leyendo desde el verso 6 hasta el verso 9. Dice: miré y vi entre el trono con los ancianos, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hermanos, cuando nosotros consideramos estos versículos, yo quiero que tú prestes atención al alcance, a la magnitud de la obra de Cristo a favor de la iglesia. El domingo pasado, cuando nosotros consideramos estos versículos, nosotros aprendimos que Cristo es el único digno de ¿qué? De tomar el libro y abrir sus sellos. Eso lo que significa es que solamente Cristo podía llevar a cabo el propósito de Dios en la historia. Y vimos, hermanos, cómo Cristo llevaba este plan de redención, lo llevó a cabo, lo llevó a su consumación en la cruz del Calvario. Ahora, yo quiero que tú enfatices, hermanos, esto. La voluntad de Dios fue desde tiempos antiguos, desde antes de la creación del mundo. La voluntad de Dios fue preparar, salvar, escoger a un grupo de personas para que sean su pueblo. Y esto lo vemos en el hecho, hermano, de que de lo que dice estos versículos que acabamos de leer. Yo quiero enfatizar con ustedes el versículo 9. Dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Dios, hermano, por medio de Cristo, edifica su iglesia, no sobre, como vimos ayer precisamente, no sobre el fundamento de hombres, sino sobre el fundamento de Cristo, porque solamente Cristo fue inmolado, Él dio su vida para que gente de toda tribu, lengua y nación pudieran venir a ser parte del pueblo de Dios. Y si usted, hermano, quiero que usted reflexione y considere, hermano, precisamente la magnitud de esta obra de gracia que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Cuando dice la Escritura, hermano, que Él hizo, yo creo que tú miras el contraste entre el versículo 9 y el versículo 10. En el versículo 9 nos dice que por medio de su sangre, Él, ¿qué cosa? Compró, ¿para quién? Para Dios, gente de toda tribu, lengua y nación. Y en el versículo 10 dice:
y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y este versículo, hermano, es muy importante porque nos lleva de regreso al libro de Éxodo. Yo creo que tú mires conmigo Éxodo capítulo 19, verso 6. Éxodo capítulo 19, verso 6. Amén. Todos lo tienen ahí, hermanos. Vamos a leer desde el verso 5 para que tengamos el contexto. Amén. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. No pierda de vista lo que Dios está diciendo aquí a su pueblo. Verso 6: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quiero que notes cada detalle de estas palabras que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. Lo primero que quiero que notes es que en el verso 5 dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermano, quiero que considere cómo Dios le hace una promesa al pueblo de Israel. ¿Cuál es esa promesa? Ustedes serán mi especial tesoro sobre toda la tierra. ¿Verdad? Ahora quiero que note que el carácter de esta promesa. Esta era una promesa que era condicional a la obediencia del pueblo de Israel. Si ustedes obedecen y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro. En el verso 6 dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás que dirás a los hijos de Israel. Quiero que notes el tiempo de esta otra promesa. Dice: y seréis. ¿Por qué dice seréis? Porque esta promesa estaba estrechamente condicionada a la obediencia del pueblo de Israel a los mandamientos de Dios. Sin embargo, cuando vemos en la progresión de la revelación bíblica, se hace evidente que la nación de Israel no pudo cumplir ni guardar el pacto de Dios. Y eso nos lleva a Apocalipsis capítulo 5. Vamos a regresar de nuevo a Apocalipsis capítulo 5, porque quiero que notes un detalle muy importante. Dice, hermano, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, una vez más dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Quiero que notes en primer lugar el tiempo de esta exaltación. Dice que Él es digno. ¿Por qué, hermano? Dice, fíjate cómo dice el texto: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste pasado, inmolado. Nos está llevando ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Tú fuiste inmolado y con tu sangre, fíjate lo que dice, no dice y con tu sangre comprarás, sino con tu sangre compraste. Y esta es importante porque habla, hermanos, de que es un hecho. El éxito de la obra de redención estaba garantizado. Compraste gente de toda tribu, lengua y nación
nación. En el Antiguo Testamento la promesa fue dada a una sola nación, a Israel. Ahora en Cristo, Dios, hermano, ha comprado para sí, ha edificado un pueblo para sí de gente de toda tribu, lengua y nación. Porque independientemente, hermano, de nuestro contexto cultural o de nuestra raza, hermano, en Cristo hay abundante salvación. Sin embargo, quiero que sigas considerando conmigo que en Éxodo Él le dice: y seréis un reino de sacerdotes. Seréis, futuro. Aquí, hermano, en el verso 10 dice: y los has hecho. Aleluya. Y los has hecho. Porque todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo se cumplen perfectamente en Cristo. Nosotros tenemos salvación. Hemos sido hechos un pueblo de reyes y sacerdotes que reinaremos para siempre con Cristo. Porque por medio de Cristo, Dios en su soberana voluntad ha decidido salvar gente de toda tribu, lengua y nación, y nos ha establecido como pueblo de Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, quiero que notes, hermano, que por esa causa es que Cristo en Juan capítulo 6, verso 39 dice que esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que viene a mí, yo lo echo fuera. Vamos a leer, hermano, este texto, porque no quiero parafrasearlo. Vamos a ir a Juan capítulo 6, verso 39 al 40. Juan capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 39 al 40. ¿Todos lo tienen, hermano? Juan, capítulo 6, verso 39 al 40. Ayer uno de los pastores que estaba predicando, hermano, en la conferencia decía algo muy importante. Decía: cada palabra en la Escritura es importante porque es inspirada por Dios. Y menciono esto precisamente porque aquí en este texto hay una repetición que es muy importante y no es casualidad. Juan no la escribió porque no tenía nada que escribir para llenar un espacio, sino porque hay un mensaje implícito en esta repetición. Dice el verso 39: y esta es la voluntad del que me envió. Vamos a hacer algo, vamos a leer desde el 38. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hermanos, un detalle muy importante en este texto. Cristo dice claramente, explícitamente: yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Y la razón por la cual esta declaración es importante es porque entre tantas cosas, entre otras cosas, hermano, establece un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. La razón por la cual Israel no pudo cumplir el pacto de Dios y obedecer su mandamiento es porque Israel, al igual que nosotros, heredamos una naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán. Adán pecó, y cuando Adán pecó, hermano, entró el pecado y la muerte en el mundo. Y a partir de ese momento, todos los hombres viven para hacer su voluntad. Ese es el pecado. La naturaleza del pecado es sencillamente rehusar hacer la voluntad de Dios para hacer la nuestra. Y es por eso que vemos que aún en medio de círculos cristianos, en el mundo evangélico, aún aquellas personas que se dicen ser cristianos, conocen lo que dice la Biblia, sin embargo, hermano,
Al igual que Israel, fallamos en obedecer los mandamientos de Dios perfectamente todo el tiempo, porque le damos una naturaleza pecaminosa que nos inclina a hacer nuestra voluntad. Pero he aquí, Cristo, el segundo Adán, que desciende del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de su Padre. Y eso, hermano, concuerda con otra declaración de Cristo en el Nuevo Testamento, que él dijo: el Padre no me ha dejado solo, Él siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Esta declaración de Cristo, hermano, es bien importante por eso. Y él sigue, él aclara cuál es la voluntad de mi Padre. Bueno, la voluntad de mi Padre, dice él en el verso 39, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y en el verso 40 vuelvo a repetir, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y mira cuán dulce es esta promesa, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hermanos amados, es por esta razón que Cristo permanece no solamente como el fundamento, sino como el centro de la iglesia, porque por medio de Él, hermano, Dios ha decidido levantar, edificar un pueblo para la gloria de su nombre. No por medio de otra persona, no por medio de otros métodos, solamente por medio de Cristo. Ahora, Cristo es tan precioso para nosotros, porque, hermanos, cuando dice Apocalipsis capítulo 9, y nos hizo un reino de sacerdotes y reinarán en la tierra, hermano, está hablando la única razón por la cual nosotros somos, no seremos. La única razón por la cual las promesas de Dios en su palabra no están condicionadas a nuestra obediencia, es porque Cristo descendió del cielo, y Él para hacer la voluntad del Padre. Él hizo la voluntad de su Padre completamente, perfectamente, todo el tiempo a favor de la iglesia. Y es en su justicia que nosotros hemos sido hechos justos delante de Dios. Hemos sido declarados justos delante de Él, y por eso estas promesas son nuestras también. Vamos, hermanos, y quiero hacer una aclaración. Cuando digo que el cumplimiento de las promesas de Dios no está condicionado a nuestra obediencia, lo que estoy diciendo es que no es por tu obediencia que estas promesas son tuyas. Porque si fuera por tu obediencia y por mi obediencia a la palabra de Dios, nosotros hubiéramos fallado miserablemente como Israel. Estas promesas no son condicionadas a nuestra obediencia, porque fueron condicionadas a la obediencia perfecta de Jesucristo. Eso no significa que nosotros no debemos de obedecer la palabra de Dios. Como hemos dicho siempre en nuestra iglesia, la obediencia evangélica, la obediencia cristiana, no es el medio de la salvación, es el resultado de la salvación. La obediencia evangélica no es el medio para nosotros llegar a ser un pueblo especial para Dios. La obediencia evangélica no es el medio para nosotros gozar de vida eterna. La obediencia evangélica es la prueba irrefutable de que Cristo te ha salvado. Amén, hermano. Y por eso nosotros tenemos confianza. Por eso Cristo es tan precioso para nosotros. Por eso tenemos que cantar de Cristo, porque por medio de Cristo, solamente por medio de Él, Dios el Padre ha edificado y levanta a su iglesia. Gente de toda tribu, lengua y nación, gente que no tenía nada en común, han venido a ser un pueblo con Cristo, en Cristo y a través de Cristo. Gente que no, los desposeídos del mundo, en Cristo hemos venido a tener una herencia eterna. Amados hermanos, pero Cristo es la razón y gloria de la iglesia, no solamente porque Dios la edifica por medio de Cristo, sino también porque solamente por medio de Cristo Dios el Padre preserva a su iglesia. ¿Y cómo Dios preserva
a la iglesia. Bueno, amados hermanos, y esta verdad, hermano, llena de gozo en nuestros corazones. Dios preserva a su iglesia, hermano, haciendo a la iglesia partícipe de la victoria de Cristo. Quiero que tú lo mires en el texto. Vamos a revisar Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 5. Y mira el versículo 6. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Todos lo tienen, hermano. Dice la Biblia, hermano: miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dos cosas importantes en este versículo, hermano. Lo primero, no sé cuándo ustedes recordarán que el domingo pasado, cuando consideramos el versículo 6, hablábamos de que esta imagen del cordero que fue, dice, como inmolado, que estaba en pie, transmite esta visión, esta idea de un guerrero poderoso que fue herido mortalmente mientras vencía a su enemigo. Y la idea es que el cordero, dice, como inmolado, porque tenía las marcas de la cruz en su cuerpo. Aleluya. Él estaba como inmolado, él fue crucificado, pero el cordero está de pie, hablando de la victoria, hermano, eterna que Cristo logró en la cruz del Calvario. Porque Cristo es victorioso, por medio de la fe en Cristo, Dios el Padre ha hecho a la iglesia partícipe de la victoria del Cordero. Porque Cristo es victorioso, la iglesia es victoriosa. Dios nos ha hecho partícipe de esta gran victoria. Y es de esta manera en que eminentemente, o principalmente, Dios preserva a su iglesia. No sé cuánto ustedes recordarán que cuando estudiamos Daniel, Daniel capítulo 7, hermano, nos presenta nos da un panorama de la historia que a la verdad que es muy desalentador, porque dice que la bestia, el anticristo, dice que haría guerra contra los santos y los vencería. Pero más adelante, él da consuelo a su iglesia, diciéndole a través de Daniel también que los santos heredarán el reino y reinarán para siempre. Lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿hay alguna contradicción entre estos dos pasajes? ¿Cómo es posible que en Daniel diga que el anticristo vencería a los santos? Y aquí el pastor está diciendo que Cristo, que Dios hace a la iglesia partícipe de la victoria de Cristo. ¿Cómo así? ¿O somos victoriosos o no somos victoriosos? Hermanos, los dos pasajes no se contradicen. Ciertamente el anticristo y este ministerio diabólico, hermano, maligno del mundo, vencerá a la iglesia en el sentido de que perseguiría a la iglesia. Y muchos cristianos morirían y morirán en manos del anticristo. Sin embargo, amados hermanos, aunque el anticristo puede quitarnos la vida, no puede quitarnos la salvación. Aunque el anticristo puede matar el cuerpo, no puede matar el alma. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Por eso, ¿y cómo lo sé, hermano? Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 de que en Cristo somos más que vencedores. No dice en tus fuerzas, no dice por tu conocimiento, dice en Cristo, porque por medio de Cristo Dios ha prometido preservar a su iglesia. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo tenga vida eterna. Y yo mismo, el Cordero que está de pie, lo resucitaré en el día final. Amados hermanos, ¿cuál es la implicación de esto para nosotros?
Bueno, hermano, porque nosotros hemos sido partícipes de la victoria de Cristo. Y porque Cristo venció el poder del pecado por medio de Él, la iglesia es hecha, hermano, partícipe también de la victoria sobre el pecado. Nosotros somos, hermano, quiero que notes el cambio de identidad que ocurre en el creyente. Antes de que Cristo, hermano, antes de que Cristo salvara al hombre, o dicho de esta manera, ¿cómo Dios describe, cómo Dios llama a los hombres? Cuando hablo de hombres, estoy hablando de hombres y mujeres que no son creyentes. ¿Cómo Dios los describe? Describe al ser humano desde que nace, incluso desde la concepción hasta, ¿sabe? Hasta el día que conoce a Cristo. ¿Cómo Dios lo describe? Pecadores. Y me gusta, bueno, no es que me guste, pero es muy interesante que no solamente lo llaman pecadores, sino que la Biblia enseña que somos miserables pecadores. Y somos miserables pecadores porque no solamente que somos pecadores, es porque siendo pecadores y estando bajo condenación, no hay nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo. Nada. Y esa es la mayor miseria en la que el ser humano puede estar. Sin embargo, hermano, dice la palabra de Dios, llama al hombre sin Cristo pecador, porque su vida está, hermano, determinada, está caracterizada por la práctica voluntaria del pecado. Son pecadores o pecan porque son pecadores. Por eso que el hombre, como hemos dicho muchas veces, todos saben, no importa si es cristiano o no, todos saben que mentir es pecado, todos saben que robar es pecado, todos sabemos que adulterar, fornicar, ver pornografía es pecado. Sin embargo, no podemos dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Esa es nuestra esencia. Dice la Biblia que el hombre es esclavo del pecado. Es por eso que muchos saben que solamente en Cristo hay salvación. Muchos saben, muchos han oído que solamente Cristo es el arca de salvación, que solamente tienen que creer y arrepentirse, y rehúsan hacerlo porque son esclavos de su pecado y de Satanás. Sin embargo, cuando la Biblia habla de los creyentes, ya no los llama pecadores, los llama santos. Porque ahora nuestra vida no está caracterizada por la práctica del pecado, sino que nuestra vida está caracterizada por la obediencia progresiva a la palabra de Dios. Porque en Cristo Dios nos ha dado victoria sobre el dominio del pecado. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, llama a los creyentes. Quiero que lo miren en la Biblia. Vamos a buscar, hermano, y esto es un ejemplo perfecto de este punto. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. ¿Todos lo tienen, hermano? Vamos a leer por cuestión de tiempo, que no podemos leer todos los textos. Pero por cuestión de tiempo vamos a leer el versículo 2. Amén. 2 y 3. Dice la Escritura, hermano. A la iglesia, ¿de quién? De Dios, que está en Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, hemos dicho en muchas ocasiones, la iglesia de los Corintios, usted ha leído la Biblia, desde una perspectiva humana podemos calificar la iglesia de Corinto como una iglesia enferma. Es la iglesia de que usted no quisiera ser parte de una iglesia como esta.
por muchos problemas que tenían. Sin embargo, Dios los llama, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados. Y quiero que noten este juego de palabras que él usa. Han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Qué es lo que significa esto, hermano? Bueno, esto lo que significa es lo siguiente. Cuando dice a la iglesia de Dios en Corintio, que han sido, a los que han sido santificados, la palabra santo significa apartado. Cuando dice que estos hermanos han sido santificados en Cristo, lo que significa es que Dios, por medio de Cristo, los apartó del mundo para Él. Y los apartó del mundo en Cristo y los llamó. El llamado del Evangelio es hacer ¿qué cosa? Santos. Para que ahora estos hermanos vivieran no a la luz de su pecado, sino a la luz del Evangelio. Ahora, hemos sido llamados a ser santos. Esa es nuestra nueva identidad. Eso no significa que los cristianos no pecamos o no cometemos pecado. Eso lo que significa que ahora el pecado ya no tiene dominio y poder sobre nosotros. Porque por medio de Cristo nosotros tenemos victoria sobre el pecado. Hermanos, por eso Cristo es tan valioso. Por eso para la iglesia no hay otro como Él. Porque esta libertad y esta victoria no te la puede dar ningún pastor, ninguna iglesia, no te la puede dar ningún rito religioso, solamente por medio de Cristo, porque Cristo venció. Él es el Cordero que está de pie como inmolado. Hermanos, ya no somos pecadores, ahora somos santos. Y esto a su vez implica, hermanos, que tú y yo ya no tenemos excusa para decir que somos pecadores, hermanos. No, tú y yo tenemos victoria sobre el pecado por medio de Cristo. No sé cuántos ustedes han recordado, han leído el relato de Caín. Cuando Dios confrontó a Caín, le dijo: el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Como diciendo, el pecado está buscando la oportunidad. Y él le dice a Caín: pero tú debes dominarlo. Caín no pudo dominar su pecado porque era esclavo del pecado. En Cristo Dios nos ha dado victoria. En Cristo el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Hermano, pero el hecho de que Dios preserva a su iglesia haciéndonos partícipes de la victoria de Cristo implica que porque Cristo venció la muerte con poder, por medio de Él, el Padre preserva nuestras almas, haciéndonos partícipes por la fe de la victoria del Cordero que fue inmolado y está de pie. Hermano, porque Cristo venció la muerte con poder, nosotros tenemos victoria sobre la muerte. Y eso significa que el creyente no tiene temor a la muerte. La realidad de la muerte ya no define cómo nosotros vivimos. Lo que define la manera en que vivimos de este lado de la eternidad es la realidad de la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Qué significa esto? Bueno, te lo voy a poner en otras palabras. ¿Cuál es el criterio o cuál es el dicho común de los que no conocen a Cristo? Tienes que disfrutar de la vida porque la vida es corta. Disfruta la vida, porque eso es todo lo que te vas a llevar. No es común ese pensamiento entre los impíos. Y para ellos disfrutar la vida es vivir una vida, un estilo de vida de activa rebelión en contra de Dios. Para ellos eso es disfrutar la vida porque esa es su naturaleza. Ellos encuentran placer en rebelarse en contra del Creador. Sin embargo, hermano, esa filosofía de vida determina cómo ellos van a vivir. Vamos a gozar, vamos a disfrutar la vida, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque al final la vida es corta. Los creyentes, por el contrario, vivimos esta vida a la luz de la eternidad, a la luz de la verdad de que Cristo venció la muerte con poder. Ya la realidad de la muerte no define mi vida, no define mi estilo de vida, sino que ahora mi estilo de vida es definido
por la verdad de que Cristo victoriosamente se levantó de la muerte. Y un día Él resucitará nuestro cuerpo y estaremos para siempre. Por esa razón, nosotros vivimos a la luz de la eternidad. Pero también esto implica, hermanos, que porque Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, y porque por medio de Cristo, hermano, nosotros hemos sido partícipes de su victoria. Amados hermanos, eso significa que la iglesia podemos mantenernos victoriosos ante las acechanzas del diablo. Ya el diablo, ni el pecado, ni la muerte tiene poder sobre la iglesia, tiene dominio sobre el creyente, porque Dios el Padre nos ha hecho partícipe de la victoria de Cristo por medio de la fe solamente en Cristo solamente. Es por eso que no hay otro como Él. Amados hermanos, pero también Dios preserva a la iglesia por medio de Cristo solamente porque, hermanos, solamente por medio de Cristo los hombres podemos tener y disfrutar comunión con Dios y podemos, hermanos, disfrutar de la presencia consoladora de Dios. Solamente por medio de Cristo. No solamente que tenemos victoria, sino que también por medio de Cristo, solamente por medio de Él, la iglesia puede gozar de la bendición de la presencia consoladora de Dios y tener comunión con Él. Mira conmigo Apocalipsis capítulo 5 nuevamente y vamos a leer, hermano, una vez más el verso 6. Apocalipsis capítulo 5. Quizás a este punto usted se preguntará, pareciera que no vamos a salir del verso 6. Sí vamos a salir del verso 6 en un momento, hermano. Pero quiero que notes un detalle importante en este versículo. Dice, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos. Vamos a hacer una pausa ahí. Lo que usted ve en paréntesis es simplemente una aclaración. Vamos a ignorar el paréntesis por un momento para que usted vea la unidad de pensamiento, el flow de pensamiento en el texto. Miré y vi entre el trono y los ancianos a un cordero de pie como inmolado. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué es lo que está viendo Juan? Que Dios entre el trono y los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? La iglesia. Entre el trono y la iglesia, Él ve al cordero como inmolado de pie. Amados hermanos, y esa visión es significativa, hermano, porque resalta la verdad de que solamente por medio de Cristo los hombres podemos tener acceso a Dios y recibir de Dios la gracia y la misericordia que nosotros necesitamos. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando Cristo regrese, nosotros, la iglesia, estaremos delante de Dios y veremos la gloria de Dios por medio de Cristo. Él hace a Dios visible para nosotros. Y es en su justicia que podemos estar delante del trono. Hermano, yo quiero que tú consideres esto. Cuán privilegiados somos nosotros de que por medio de Cristo podemos permanecer en la presencia de Dios. Cuando tu fe se debilita, cuando, hermano, las circunstancias ahogan tu amor por Cristo y debilitan tu fe, aún en esa circunstancia, cuando tú pecas, cuando tú te rebelas contra Dios y el Espíritu Santo, hermano, te guía al arrepentimiento y tú sientes dolor por tu pecado y tú te acercas a Dios en oración, tú no eres consumido en ese momento, porque entre tú y el trono está el cordero como inmolado de pie intercediendo por ti, mediando por ti. Y en ese sentido también Cristo preserva, Dios el Padre preserva la iglesia, en que, hermano, por medio de Cristo tú y yo podemos disfrutar de comunión con Dios y de su presencia, porque Él intercede por nosotros. Cuando tú, como hemos dicho muchas veces, cuando tu fe se debilita, no es la Virgen, no es, hermano, el Papa, no es ningún hombre, no es ningún ángel, es Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, clamando a Dios el Padre a tu favor
para que tu fe no falte. Y de esa manera, Dios el Padre preserva la iglesia. Por eso es que Cristo es tan precioso para nosotros. Hermano, y esta verdad provee gran consuelo para ti y para mí. Porque Cristo, hermano, ha sido designado por Dios como el mediador suficiente entre Él y los hombres. Por medio de Él, hermano, tú y yo podemos encontrar consuelo eterno ahora, en medio de nuestra lucha, en medio de nuestro dolor, porque sabemos que en todo tiempo, a pesar de nosotros, Cristo mismo intercede por ti. ¿Cuánto consuelo nos da eso? Por eso el autor de los Hebreos dice: acércate confiadamente al trono de la gracia. Porque el Cordero, escucha bien esto, porque el Cordero como inmolado está de pie entre el trono y la iglesia. Es por esa razón, hermano, que nosotros no somos consumidos. Es por esa razón que tenemos acceso a la presencia de Dios sin ser consumidos. Es por eso, porque el Cordero está en medio entre el trono y la iglesia. Es por esa razón que el juicio de Dios, el trono de Dios, ya no es un trono de juicio para nosotros, sino que es un trono de gracia y de misericordia. ¿Por qué? No por tus méritos, no por tus obras, sino por la sencilla y única razón de que entre el trono y la iglesia hay un Cordero de pie. Por eso Cristo es tan precioso para nosotros. Pero hermanos, Dios preserva la iglesia por medio de Cristo, en el sentido de que también por medio de Cristo, solamente por medio de Él, los creyentes, la iglesia, tenemos una mejor esperanza y una mejor herencia. Yo quiero que tú mires, hermano, el versículo 7 al 13, dice, hermano, de esta manera: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía arpas un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y nación y pueblo, y los has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que esté en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Hermanos, yo quiero que tú notes en este gran pasaje que acabamos de leer, es un poquito extenso, que dice el verso 9, que los que cantaban, ¿qué cosa? Un cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo, hermano? ¿Por qué el cántico es nuevo? Hermano, el cántico es nuevo porque esta palabra nuevo hace referencia a la nueva creación que Dios haría por medio de Cristo. Una nueva creación en nosotros, pero también apunta a la renovación de todas las cosas. ¿Y por qué lo sabemos? Hermano, lo sabemos por la manera en que el libro de Apocalipsis usa la palabra nuevo. Yo quiero que usted mire conmigo, hermano, Apocalipsis 21, verso 2, verso 1 y 2 y verso 5. Amén. Dice la palabra de Dios: y vi un cielo, ¿qué? Nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no existen. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendió del cielo de Dios,
preparado como una novia ataviada para su esposo. Y el verso 5 dice, hermano, de esta manera: y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amados hermanos, cuando Apocalipsis capítulo 5 dice que los ancianos cantaban un cántico nuevo, esa expresión nos apunta que el motivo, lo que movía el canto, era la realidad de que Cristo haría una nueva creación. Está apuntando a la realidad de la consumación de la salvación del pueblo de Dios. Porque por medio de Cristo, la iglesia, los ancianos, hermanos, tenemos una mejor esperanza y una mejor herencia. Los ancianos cantan, la iglesia canta en el cielo diciendo, digno es el que está sentado en el trono y el Cordero. Porque en Cristo la iglesia, Dios nos preserva, hermanos, dándonos una mejor herencia y mejores promesas. Hermanos, es por eso que Pablo, cuando ora por la iglesia de los Efesios, dice que él ora para que sus ojos sean abiertos a la realidad de cuán gloriosa es la herencia que tenemos en Cristo. Y la manera en que Dios preserva nuestra fe por medio de Cristo es llevando a la iglesia a través de su palabra, por el ministerio del Espíritu Santo, a poner sus ojos en la realidad de que no somos de este mundo y que nosotros en Cristo esperamos nuevos cielos y nueva tierra y habitaremos en la tierra para siempre con el Señor. La manera en que Dios fortalece tu fe en los días de prueba, en los días de tribulación, es llevando tu atención a la realidad, a la promesa de Cristo que dice, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Esa es la realidad que fortalece la fe del creyente cuando enfrenta un diagnóstico terminal en su vida. Esa es la realidad que alimenta, fortalece y preserva la fe de la iglesia, hermano, la fe del creyente, cuando el creyente enfrenta la realidad de que alrededor suyo todas las cosas se están deteriorando. Nosotros ponemos nuestra esperanza no en que en esta vida todo va a ir bien y mejor. Nosotros tenemos nuestra esperanza en que Cristo regresará y Él hará nuevas todas las cosas. Y eso tiene una implicación en la manera en que nosotros vivimos. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a responder a esta verdad cantando. Quiero que tú cantes con nosotros, hermano. Este canto dice, pon tu mirada y pon tu mirada en Cristo, hermano. El Cordero como inmolado que está de pie.
Amigo que estás aquí en esta mañana casi tarde, ya yo quiero animarte, quiero rogarte, si tú estás fuera de Cristo, pon tus ojos en Él. Vuelve tu mirada a Cristo, pecador. Arrepiéntete de tu pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Arrepiéntete, cree en Él y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna, porque esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo tenga vida eterna. Vuelve tus ojos a Él, contempla su gloria, contempla su hermosura, arrepiéntete de tu pecado y acércate a Dios por medio de Él. Y si tú estás aquí y eres cristiano, dice que la respuesta adecuada a esta realidad es adorar. Que tu vida sea una expresión de adoración al Cordero que es como inmolado, que está de pie entre el trono y la iglesia. Amén. A Él sea la gloria. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por renovar nuestra fe, por renovar nuestra esperanza. Gracias por llevar nuestros ojos de regreso a Cristo, el Cordero de Dios. Señor, en esta mañana ruego que tu Espíritu Santo grabe esta verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que tú la uses, oh Dios, para renovar nuestra pasión, nuestro amor por Cristo y por su gloria. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, muévenos a nosotros como iglesia en esta semana a adorar tu nombre, no solamente dependiendo de ti, no solamente, Señor, a través de nuestros cantos, sino que llévanos, muévenos a adorar tu nombre, proclamando a nuestros vecinos y a nuestros amigos de que solamente en Cristo hay vida eterna y perdón. Amén. Y ahora, Señor, que el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.